Pues ha llegado el momento de leer, de conocer, de escudriñar el precioso libro de Apocalipsis, el Apocalipsis escrito por el apóstol San Juan. Ahora, este libro de Apocalipsis es un tanto misterioso, es como mágico, hasta un tanto galáctico, pudiéramos decirlo así, porque es un libro completamente diferente a los demás, porque trae la revelación de grandes misterios. Es la culminación, nos presenta la culminación del plan de Dios. Todo lo que Dios preparó desde el principio con respecto al hombre, en muchas cosas que tienen que ver con la vida del hombre, todo está aquí revelado en cuanto a qué va a pasar al final de todo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Israel? ¿Qué sucede con Jesús, el Cristo bendito? ¿Qué sucede con la iglesia? ¿Qué va a pasar con Satanás? ¿Qué va a pasar con el mundo, con la tierra? En fin, es la culminación del plan de Dios, donde Dios nos revela a nosotros, sus hijos. En este libro nos revela el final de su plan perfecto, un plan maravilloso, glorioso. Y bueno, lo otro que podemos decir es que Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, donde se revela de una manera gloriosa quién es nuestro Señor Jesús. Vino como hombre humilde, ¿verdad? Sencillo, y Apocalipsis nos lo manifiesta como Él es glorioso, todopoderoso, omnipotente, creador, dueño y señor de todas las cosas. Bueno, pues esto es lo que está en el libro de Apocalipsis. Repito, un libro maravilloso, donde vamos a ver, repito, el final del plan perfecto de Dios, de todas las dispensaciones, el final de todos los tiempos. Y aquí está revelado. Así es de que bienvenidos a este maravilloso libro de Apocalipsis. Y debo decir que yo no soy un experto tampoco en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero bueno, pues he aprendido, he leído, he sido enseñado, y bueno, y quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, lo que Dios me permite conocer y entender de este maravilloso libro de Apocalipsis. Bueno, pues vamos a entrar y después haré otros comentarios en siguientes videos, pero entremos en el capítulo 1, que dice así: la revelación de Jesucristo. Ahí está el sentido central, directo, claro. ¿De qué? De nuestro Señor Jesús en este libro, que es la revelación. Jesucristo manifestado. Vamos a conocer al Señor Jesucristo, pero ya en su dimensión gloriosa, amén. Ya como Dios todopoderoso, como Rey todopoderoso, amén, como Señor de todo el universo. Y bueno, pues por eso comienza así: la revelación de Jesucristo, amén. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya nos aclara cómo fue escrito el Apocalipsis, ¿verdad? Revelado a San Juan a través de un ángel. Dice que ha dado testimonio de las palabras, de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo dice mucho. Bienaventurado el que lee. Bueno, pues ya el simple hecho de leer la palabra de Dios, cualquiera de los libros, pero ahorita vamos a aplicarlo a Apocalipsis. El simple hecho de leer el Apocalipsis, ya Dios nos llama bienaventurados. Bienaventurados, ¿por qué? Por muchas razones. Bienaventurados porque es un privilegio leer la palabra. Bienaventurados porque vamos a conocer a la persona de Jesucristo. Bienaventurados porque vamos a entender más y mejor todas las cosas que estaban escritas desde el principio hasta este final de los tiempos.
Y dice las palabras de esta profecía. Bueno, este libro es un libro profético, profético en el sentido de que nos describe muchas cosas que estarían por suceder pronto, ¿verdad? Y bueno, si cuando escribió Juan este libro ya estaban prontas a suceder estas cosas, bueno, pues indudablemente que ahora a 2000 años de ello, ¿verdad? Pues estamos mucho más cerca del final y de que ocurran estas cosas gloriosas. Dice, y guardan las cosas en ella escritas. Pues este libro es también para guardar en nuestro corazón y en nuestra vida estas palabras, esta profecía. Mira, es hermoso vivir, caminar como lo hacemos todos los días, caminar en el mundo, conviviendo con gente, cumpliendo nuestras responsabilidades, yendo a nuestros trabajos, atendiendo a nuestras familias. Bueno, esa vida normal la llevamos como todos los demás, ¿verdad? Pero dice que debemos guardar las cosas que están escritas, ¿sí? O sea, es hermoso guardar estas cosas en nuestro corazón, mañana, tarde y noche, entender que nosotros no somos de aquí, entender que, si nos movemos en un mundo terrenal, sujeto a leyes terrenales, naturales, sí, pero tenemos que, si le creemos a Dios y creemos el Apocalipsis, pues hay un final diferente para nosotros. Hay un final glorioso para nosotros, sus hijos. Amén. Entonces, por eso hay que guardar estas cosas. Amén. En el día a día, estas profecías han de cumplirse. Debemos saber que han de cumplirse. Entonces, en el día a día, vivamos como vive cualquier otra persona. Amén. La diferencia está en que nosotros tenemos que expresar el amor de Dios, la luz del Señor. Amén. La gracia del Señor. Y bueno, pero aunque estamos en el mundo, tenemos que tener siempre presentes, guardar estas cosas, tenerlas siempre presentes, esta profecía de que el Señor Jesús viene y de que todas las cosas al final serán manifestadas, que esta tierra pues ha de ser transformada, en fin, que muchas cosas que nos describe el Apocalipsis, desde incluso juicios y bueno, manifestaciones gloriosas, de todo orden, que las vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero, vivamos como cualquier persona, sí, pero no olvidemos que nosotros no somos de aquí. No olvidemos que conocemos la palabra profética de Dios. Por eso es que bienaventurado el que lee y el que entiende estas cosas, amén. Y luego dice, porque el tiempo está cerca. Igual, vivamos como cualquier persona, pero recordemos, el tiempo está cerca. El tiempo está. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo de la venida del Señor. El tiempo de que seamos transformados a su imagen y a su semejanza. El tiempo de la vida eterna. El tiempo el final de la era de la humanidad. Y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Qué privilegio de Juan, ¿eh? Qué privilegio que a él le haya sido revelado el final de los tiempos. Realmente es algo maravilloso en la persona de Juan. Entonces, dice aquí que Juan escribe a las 7 iglesias en Asia. Bueno, esta revelación manifestada para las 7 iglesias, pues realmente es manifestada para todos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, así la trazó el Señor. Gracia y paz, dice, del que es, el que era y el que ha de venir. Esta frase, el que es, el que era y el que ha de venir, le da una plena certidumbre, le da una convicción de lo que es Dios, de lo que representa Dios, de lo que vale Dios para nosotros, amén. Un Dios inmutable, un Dios que siempre está allí, un Dios que no puede ser vencido, un Dios todopoderoso, amén. Es el que es, el que era y el que ha de venir, un Dios por siempre, amén. Pues ese es nuestro Dios, un Dios que no cambia. Luego entonces dice, en el versículo 4, y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya aquí entra con una revelación hermosa, ¿verdad? Los 7 espíritus que están delante de su trono. Dije al principio que
Apocalipsis era un libro misterioso, un libro mágico. Y dije también que hasta un tanto galáctico, ¿verdad? Bueno, ¿por qué misterioso? Bueno, porque aquí nos habla de 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí inmediatamente surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Dónde está su trono? ¿Cómo es su trono? ¿Quiénes son estos 7 espíritus? ¿Cómo son? ¿Son parte de Dios o no son parte de Dios? En fin, están externamente, digamos, son externos a Dios o forman parte digamos, de la esencia de Dios. Y estos espíritus, ¿cuándo se manifiestan y por qué están ahí? ¿Verdad? Están guardando al Señor, salvaguardan la gloria de Dios. Como ves, surgen muchísimas preguntas. Muchas de ellas no las podemos responder, ¿eh? No hay manera de responderlas. No tenemos tantos elementos. Por ejemplo, pues sí se habla de que los 7 espíritus de Dios, pero aquí se habla de 7 espíritus que están delante de su trono. Isaías por allá también nos habla también de estos espíritus, y los profetas también nos hacen algunas revelaciones. Pero la pregunta aquí es, así como la manifestaba al principio, ¿quiénes son? ¿Son parte de Dios o no son parte de Dios? ¿Son externos a Dios? ¿Y cuál es la función que hacen? Bueno, quedémonos con lo más sencillo, ¿verdad? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Ven? 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí lo dejamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos hacer doctrina de muchas cosas del Apocalipsis que no tenemos muchos elementos de juicio. Amén. Entonces, a ver, cualquier otra cosa que pudiéramos decir cae dentro de la especulación doctrinal. ¿Qué pudiéramos decir? A ver, ¿quiénes son estos espíritus de Dios? ¿Verdad? Bueno, yo me quedo y me siento cómodo diciendo que son por los 7 espíritus que nos habla la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos algunos indicios del espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, pero hasta ahí, ¿verdad? No hay más de ello, ¿verdad? Y yo diría que son parte de Dios y que sí son parte de Dios y se manifiestan ahí delante de su trono. Creo que es la mismísima esencia de Dios. Yo hasta ahí lo veo, ¿verdad? Pero no puedo decir más y no tengo más elementos para hacerlo, ¿verdad? Bien, y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ya nos empieza a presentar a la persona de Jesucristo, amén. Jesucristo, el testigo fiel, amén. Si alguno ha sido fiel a Dios, es Jesucristo, en su manifestación de hombre, amén. Siempre tenemos, cuando hablamos del Señor Jesucristo, siempre tenemos que entenderlo en 2 dimensiones. En la dimensión humana terrenal, ¿verdad? Cuando caminó aquí como hombre, como nosotros, ¿verdad? Y en su dimensión de Dios, en su dimensión de Cristo bendito, ungido de Dios, amén. En este caso, ¿verdad? Pues hablemos del testigo fiel. Cuando Él estuvo en la tierra, dio testimonio fiel de su Padre, de Dios Padre. Entonces, sí, por eso es que le llama aquí el testigo fiel. Luego dice el primogénito de los muertos, aleluya. Él es el primogénito de los muertos, amén. Primero es Él y después todos los demás. Aún en su muerte, ¿verdad? Y en su resurrección, Él es primero que todos, amén. Y luego dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Pues ahora lo llama soberano de los reyes de la tierra, amén. Soberano de los reyes de la tierra, o sea, por encima de todos y con la autoridad completa y total sobre todos, amén. No sujeto a ningún otro reino, ¿verdad? Que no sea a su Dios Padre, amén. Él se sujetó a Dios Padre, amén, en el plan que fue manifestado terrenalmente. Pero Él es el soberano de los reyes de la tierra, amén. Ninguno como Él, ninguno con la autoridad de Él, amén. Y esa incluso va a ser manifestada cuando el Señor reine 1000 años sobre la faz de la tierra, que luego también aquí Apocalipsis nos habla de ese milenio. Bien, dice, voy a interrumpir tantito, hace unos momentos, si acaso 2 horas, 3 horas, platicaba con una persona por ahí en un lugar y me hablaba acerca del milenio. Es un caballero con el que cada vez que lo veo, nosotros directamente nos vamos a la palabra de Dios. Y a él le gusta
hacer muchas preguntas y cuestionar, y en fin. Y inmediatamente me dice ahí, ¿sabía usted que vamos a vivir el milenio y que si vivimos bien en el milenio, entonces ya pasaremos a la vida eterna? Le dije, no, hombre, no, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Usted no ha leído? Claro que hemos leído. Ya me dice, él es mayor que yo de edad, entonces imagine usted a dos viejos ahí platicando con camaradería cristiana de alguna manera, con mucho respeto, pero bueno, nos damos unos jaloneos ahí bien, y entonces ya dice él, claro, pues ahí está, dice, no traigo pues dije, muéstreme eso que usted está diciendo, no traigo una Biblia y que pues ahorita te consigo una si quieres, pero tú no me puedes demostrar eso que acabas de decir. Tú acabas de decir que vamos a vivir el milenio y que dependiendo de cómo vivamos el milenio, entonces ya pasaremos a la vida eterna. Discúlpame, pero eso no lo dice la palabra del Señor. Sí dice la palabra del Señor que habrá un milenio, ¿verdad? Eso sí lo dice, pero no dice que depende de cómo vivas en el milenio, entonces vas a pasar la vida. Discúlpame, pero eso no lo dice, ¿verdad? Y saca tu Biblia y muestra, y ahí jugando y bromeando, ¿verdad? Al final, bueno, pues quedamos en que seguiremos platicando. Pero ¿qué es lo que quiero decir? A ver, lo que quiero decir es que, a ver, sí, esa soberanía del reinado de nuestro Señor Jesucristo también será manifestada en el milenio, ¿verdad? Cuando Él viene y reina por 1000 años en la tierra. Y seamos muy cuidadosos porque, a ver, de por sí el libro de Apocalipsis es complicado por muchas cosas, ¿verdad? Hasta por la fraseología misma, hasta por los misterios que encierra, ¿verdad? Por todos los eventos y de muchos de ellos no se nos dan muchos detalles, pero entonces es muy fácil descuadrar, es muy fácil trazar equivocadamente las doctrinas, no nada más del Apocalipsis, sino también de toda la Biblia, pero específicamente de Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí tenemos esa, ¿verdad? Pues dije yo, ¿cómo es eso, verdad? Por ahí alguna vez un testigo de Jehová me decía que, a ver, que iba a haber el día del juicio y que íbamos a ser juzgados por los pecados que cometiéramos en el día del juicio. Dije, no, pero ¿qué está usted diciendo? ¿Verdad? O sea, la tesis que me presentaba esta persona era la siguiente. A ver, que tú cuando te mueres, ¿verdad? Pues al morirte ya todos tus pecados te son perdonados. O sea, al morirte. O sea, no estamos hablando ni de Cristo ni de nada. Que una persona al morir, todos sus pecados le son perdonados, ¿verdad? Y que luego iba a haber un día del juicio. Y que en ese día del juicio, los pecados que cometiera la persona en el día del juicio, por eso iba a ser juzgado. Le dije, ¿qué aberración es esa? Tú no encuentras elementos en la palabra del Señor para sustentar verdades así. Esas son mentiras totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos otros versículos que nos enseñan fielmente cómo es la relación del hombre con Dios, cómo es la relación del perdón de pecados, ¿verdad? De la salvación del hombre, en fin, en fin. Entonces, seamos muy cuidadosos cuando nosotros escudriñamos la palabra, y hay que ser muy claros. Yo, por ejemplo, ahorita cuando hablé de los 7 espíritus, dije, bueno, no puedo hacer doctrina de esto, porque no hay elementos, daré solo mi opinión, y hasta ahí. Podemos hacer doctrina de aquello que sea perfectamente comprobable, perfectamente sustentable, y que tengamos suficientes versículos para sostener una verdad, aquella verdad que nosotros queremos defender. Pero si no es así, no te metas en problemas, ¿eh? Bien, vamos a continuar porque esto se pone muy interesante. Entonces dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta sencilla frase, nos amó. Cristo nos amó, aleluya, aleluya, por amor, su sacrificio por amor, nos lavó de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados. Fueron borrados todos nuestros pecados, dice, con su sangre, amén. ¿Por qué? Porque la sangre es la que borraba los pecados, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre, pues no había remisión de pecados, dice la palabra. Entonces, obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A ver, dice que nos hizo reyes. A ver, ¿nos hizo o seremos? A ver, ahí. A ver, ya somos, porque si dice que nos hizo reyes, quiere decir que ya somos. No dice, y nos hará reyes y sacerdotes. Fíjate bien, otra vez, no dice, nos hará reyes y sacerdotes. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes. No lo habla en futuro, lo habla en tiempo presente consumado.
nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya, qué hermoso, entender esto, aceptar esto y vivir en esa dimensión. Él nos hizo, bueno, pues tiene un tiempo presente y ya estamos en ese ejercicio de realeza y de sacerdocio. Podemos incluso hacerlo a nivel familiar, ¿verdad? Como rey y como sacerdote de nuestra casa también, ¿verdad? Eso aplica también para nuestras familias. Pero en un plano a futuro, también Dios ya lo ve realizado. O sea, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Amén. Cuando venga el estado final de las cosas. Entonces, eso de que nos hizo reyes y sacerdotes aplica para el tiempo presente y aplica también para el tiempo futuro. Amén. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora, pues esto también nos da una gran responsabilidad. ¿Cuál? Pues vivir de acuerdo, ¿verdad?, al ejercicio de un sacerdocio. Amén. De pureza, de consagración. Amén. Pureza, consagración, apartarse de lo inmundo para ejercer un sacerdocio fiel. Amén. Así es de que, bueno, no es una frase nada más motivacional, no es una frase de relleno que esté aquí, no. Dios ya nos ve y nos ha dado una responsabilidad de reyes y sacerdotes y hasta de embajadores. Acordémonos que Corintios también dice por allá, ¿verdad?, que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, pues vivamos de acuerdo a cómo nos ve el Señor. Nos ve como embajadores, comportémonos como dignos embajadores del reino de Dios. Amén. Y llevando el mensaje del Señor. Nos ve como sacerdotes, mantengámonos como fieles sacerdotes al Señor, consagrados para Dios y ejerciendo una representación. El sacerdote siempre estaba velando por aquellos que estaban bajo su sacerdocio. Pues nosotros también, ¿verdad? Velemos por aquellos que espiritualmente también pueda Dios encomendarnos en su gracia. Amén. Y bueno, y como reyes, bueno, pues ejerciendo un reinado, pero un reinado igual al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Igual en qué? Pues igual en santidad. Amén. Igual en amor, igual en misericordia. Amén. No igual en manifestaciones de poder, no, eso hay ciertas limitantes terrenales y podemos hacerlo, ¿verdad?, en la dimensión que el Señor nos lo permita a cada uno de nosotros. Pero bien, y vamos a seguir porque mire, de cada versículo aquí, de cada frase, es que son, yo no sé cuántos videos me vaya a llevar, ¿verdad?, este precioso libro, pero ¿sabe qué? No tengo prisa y lo quiero disfrutar. Amén. Entonces, bueno, pues, y dice que nos hizo reyes y sacerdotes, dice para Dios su Padre. A veces nosotros usamos esa frase de que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y nos gloriamos en ello y nos jactamos de ello y hasta pensamos que eso nos da cierta distinción terrenal. A ver, no. Dios no nos da ese concepto de realeza, de reyes y sacerdotes con respecto a un enfoque humano. No, sino con un enfoque divino. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, para su Padre. Amén. Entonces, pues así tenemos que verlo. Es un sacerdocio divino, es un reinado en Cristo Jesús divino. Luego dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Reconociendo siempre esto, amén. Al Señor le pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Eso no cambia. Y eso nadie podrá quitarlo. Amén. Eso está allí y permanece para siempre. Tengamos ese entendimiento pleno. Amén. A Él pertenecen toda la gloria. Toda la gloria. Y dice todo el imperio, todo el poder. Amén. Todo el imperio reina sobre todo por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Eternamente. Él es el que nos hizo a nosotros también reyes y sacerdotes. Amén. Entonces nuestra vida tiene que ser consagrada para Él. Amén. Y entender que, bueno, tenemos la vida prestada terrenalmente, ¿verdad? Y que realmente aquí en la tierra, pues, ¿qué encontramos? Me refiero a ver, ¿qué hay de bueno?
¿Qué nos vamos a llevar? Nada, nada nos vamos a llevar, amén. Y todo lo que el mundo te ofrece, vanagloria y tantas cosas vanas, ¿verdad? Mira, será mejor ya no poner nuestro corazón y nuestros ojos en esas cosas terrenales, sino, mira, oye, pues si aquí en Apocalipsis vamos a empezar a ver a ese Jesucristo manifestado con esa gloria, con esa soberanía, amén, y al que pertenecen toda la gloria, todo el imperio por los siglos de los siglos. Ay, Señor amado, todo lo terrenal viene a quedar en nada, amén. Así, todo tu conocimiento humano, tu sabiduría humana, tus logros humanos vienen a quedar en nada, comparados con la riqueza espiritual en Cristo Jesús. Así es de que no menosprecio las cosas terrenales. Lo que debo decir es que no las tengamos en alta estima. Amén. Porque en esencia, comparado con lo que Dios tiene para nosotros, pues no tienen la riqueza, no tienen la gloria que a veces las cosas terrenales nos quieren engañar nuestros sentidos. Amén. Y no, pongamos pues nuestros sentidos en Dios y en su plan perfecto. Y bueno, fíjate, van apenas 6, 7 versículos y ya estoy por terminar este primer video. Es tremendo, pero me gozo mucho. Amén. Luego dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Santo, santo. ¿Qué nos está diciendo Juan? Amén. Que el Señor viene. Amén. Y nos revela un poquito de cómo será su venida. Dice que vendrá en las nubes. Amén. Y que todo ojo le verá. Aleluya. Amén. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado a las nubes, oh, qué momento tan glorioso, amén. Qué momento simplemente maravilloso. No ha habido momento más glorioso que ese, amén. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado y que todo ojo le vea, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aleluya. ¿Cuántos van a lamentarse? ¿Cuántos van a lamentarse haber rechazado, haber ofendido, haber perseguido, haber matado, haber despreciado al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya. Ahorita Él es insultado, ahorita Él es blasfemado, ahorita Él es rechazado, se rechaza su palabra, se rechaza su persona, se rechaza su mensaje, amén, ahorita. Pero cuando Él sea manifestado, muchos llorarán, muchos lo lamentarán, naciones enteras lo van a lamentar de haberse equivocado, de haber despreciado el gran amor, la gran misericordia del Señor, la salvación que Él ofreció. Bien, y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ante esta expresión, no se diga más. Una expresión perfecta, una expresión que en sí misma refleja la grandeza, la perfección de Dios. Yo soy el alfa y la omega. Entendemos que pues, el alfa y la omega, ¿verdad? Pues son, el alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario. Entonces, el principio y el fin. Amén. El principio y el fin de todas las cosas. Amén. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Contra esto no hay ley. Contra esto no hay argumento. Está hablando el Dios supremo, el Dios perfecto, el creador de todas las cosas, y que ahora aquí en este libro nos revela parte de cómo será el final de todo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Se describe un poco Juan con una sencillez. Yo, Juan. Yo, Juan. Así, nada más, así. Yo, Juan. Si se va a hablar de Cristo,
háblese todo lo glorioso y lo grande que Él es. Si se va a hablar de Juan, basta con decir yo Juan. Nada más. Así de sencillo, yo Juan. Él soberano, Él el alfa y la omega, Él el principio de todas las cosas, Él el que recibe toda la gloria, toda la alabanza, Él el todopoderoso, y yo Juan. Yo Juan, nada más. Así de sencillo. O sea, es que así es. Él es, nuestro Dios tiene todos los atributos y merece todas las alabanzas. Amén. Y yo, Luis. Yo, Luis. Yo, un simple hombre. Yo, un mortal. Pon tu nombre, ¿verdad? Y pues habla, manifiesta las cosas hermosas de tu Dios. Amén. Y luego simplemente di, pues, yo Silvia. Yo Mari. Tan sencillo, amén. Porque nosotros somos, en nuestra calidad de humana, ¿verdad? Pues realmente somos una simple criatura del Señor, amén. Que por su gracia nos ha dado de su amor, nos ha dado de su espíritu. Somos sus hijos, amén. Pero Él es grande, Él es todo. Y yo Juan. Dice que Él había participado también en el reino y había predicado la palabra, ¿verdad? Y dice, en la paciencia de Jesucristo, dice, eso de la paciencia de Jesucristo dice también mucho, ¿eh? Necesitamos mucha paciencia, ¿eh? En nuestra vida diaria y en nuestra vida, en el ejercicio de nuestra vida espiritual. La paciencia es una virtud y nos falta mucho entender esa paciencia, ¿amén? Así es de que, a ver, es bueno tener muchas cosas hermosas como sabiduría, conocimiento, agradecimiento, profecía. Sí, está bien, todo eso está muy bien, pero también hay que tener paciencia. La paciencia es un arma espiritual. La paciencia es un fruto del Espíritu también, ¿amén? Entonces necesitamos esa paciencia. La paciencia, dice aquí, de Jesucristo. Porque la paciencia nuestra sucede como el amor. A ver, el amor nuestro es muy limitado, ¿verdad? Y es muy pequeño. Pero cuando nosotros ponemos el amor de Cristo en nosotros para amar a los demás, entonces ese amor es inmenso, ese amor es glorioso, es grandioso, ¿amén? Así sucede con la paciencia, ¿amén? La paciencia nuestra como personas es muy frágil, es muy corta, es muy breve. Pero si ponemos la paciencia de Jesucristo en nuestras vidas, entonces la vida toma otra dimensión, ¿amén? Entonces aprendemos a esperar, aprendemos a tener mucha misericordia con todos los demás, ¿amén? Por la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta frase tan sencilla, en la paciencia de Jesucristo, aleluya, dice mucho. Bueno, y luego dice Juan que él estaba en la isla llamada Patmos, ¿verdad? Dice que por causa de la palabra de Dios. Bueno, vamos a suponer que él sufrió persecución. Vamos a suponer que él fue llevado hasta la isla de Patmos por la misma palabra del Señor, por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer un par de versículos más y aquí cierro este primer video. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu. Aleluya. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. Así debemos vivir nosotros. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Amén. Hermano, hermana que me escuchas, en este momento estás en el Espíritu, yo sé que sí. ¿Por qué? Porque estás con una entrega, con una actitud hermosa para escuchar la palabra de Dios, para conocer más a tu Dios. Amén. A nuestro Dios. Entonces, pues sí, nada más que a veces en nuestra vida diaria no podemos decir que estamos en el Espíritu. A veces estamos en la carne o a veces estamos en el mundo, ¿verdad? Entonces, cuidado, mantengamos una actitud espiritual en todas las cosas. Amén. Juan estaba en el Espíritu, entonces Dios se manifiesta. Amén. Cuando estamos en la carne, Dios no se manifiesta. Amén. Se va a manifestar la carne misma, ¿verdad? O el enemigo a través de nosotros con manifestaciones carnales de pecado. Entonces, qué hermoso es poder decir como Juan, yo estoy en el Espíritu. Amén. Así es de que si vas a tu trabajo y hay conflictos allí, mira, es mejor que tú estés en el Espíritu. Amén. En estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que muchos están en zozobra, en angustia, en temor. A ver, espérame. Yo estoy en el Espíritu. Yo estoy en el Espíritu. Y si estoy en el Espíritu, estoy en paz, estoy con gozo.
Si estoy en el Espíritu, estoy en una actitud espiritual. Si estoy en el Espíritu, tengo amor. Si estoy en el Espíritu, tengo fe. Si estoy en el Espíritu, yo tengo la luz del Señor, la sabiduría del Señor para compartir con los demás. Amén. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En la carne o en el Espíritu? Digamos como Juan. Yo, Juan, estoy en el Espíritu, en el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Mañana es el día del Señor. Siempre es el día del Señor. Amén. Entonces, estemos siempre en el Espíritu, porque todos los días son los días del Señor.